Bienvenidos, mi nombre es Cecilia Ferrario, soy médica radióloga especialista en imágenes torácicas y vasculares y en el video de hoy vamos a ver los hallazgos característicos por radiografía y por tomografía computada en el traumatismo cerrado de tórax. Sabemos que el trauma es la tercera causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer y es la primera causa de muerte durante las primeras 4 décadas de la vida. Los traumatismos de tórax pueden ser cerrados o penetrantes y el estudio por imágenes inicial para empezar a hacer la evaluación de estos pacientes suele ser la radiografía de tórax. Esta radiografía de tórax se puede hacer óptimamente de manera póstero-anterior con el paciente de pie, pero en pacientes que están inestables o que no pueden modificar su decúbito se realiza una radiografía de tórax portátil antero-posterior. Acá estamos viendo la radiografía de tórax de un paciente de 57 años que sufrió un accidente vehicular, consultó a la emergencia por un dolor torácico 10 en 10 y en el examen físico se evidenció un voluminoso hematoma en la pared torácica lateral izquierda. Lo primero que llama la atención en esta radiografía es el enfisema subcutáneo. Fíjense cómo el aire va disecando las partes blandas y tenemos un lindo signo acá que se llama el signo de la hoja de Ginkgo, que se produce porque el aire empieza a disecar las fibras del músculo pectoral mayor y produce esta morfología en hoja. Eso es como lo principal que vemos. Cuando empezamos a analizar en detalle la radiografía, vemos que los arcos costales, la cortical de estos arcos costales no se continúa. Tenemos áreas de ruptura, de solución de continuidad. Obviamente eso en este contexto nos habla de fracturas. Y fíjense que si nosotros contamos, los arcos costales yo los cuento desde posterior hacia anterior, me voy desde arriba y atrás hacia abajo y adelante. Entonces este es el primer arco costal, este es el segundo arco costal, este es el tercer arco costal y acá ya empiezo a ver una solución de continuidad con desplazamiento de esa fractura. Esto es importante. Entonces, tercer arco costal fracturado, cuarto arco costal fracturado, quinto arco costal fracturado, el sexto también impresiona fracturado. Esto sería como el tercio medio de los arcos costales, pero además cuando empecé a hacer el seguimiento de estas costillas me doy cuenta que también tengo trazos de fractura posteriores. ¿Sí? Fíjense que por lo menos en estos 3 arcos costales, aquí tengo también soluciones de continuidad, no están tan desplazados, quizás sí este que es el 1, 2, 3, 4, 5, sexto arco costal izquierdo. Y esto me tiene que levantar una alarma porque nos puede llegar a determinar un tórax inestable. El tórax inestable se produce cuando 3 o más costillas contiguas se fracturan en 2 o más puntos. Eso genera que un fragmento de la caja torácica se desprenda de la pared y genere un movimiento paradojal durante la respiración que puede llegar a comprometer severamente la ventilación del paciente. Por ende, este es, además del enfisema subcutáneo, un hallazgo muy importante para mencionar en nuestro reporte radiológico. Ya con un poco más de detalle, lo que vemos es que hay un aumento de la atenuación en la base pulmonar izquierda. ¿Sí? Fíjense que la opacidad no es similar. Los pulmones siempre es interesante compararlos simétricamente. Y fíjense que esta base pulmonar tiene un aumento de la atenuación, una radioopacidad, con opacidades que se suelen denominar como opacidades alveolares, como ese aumento de la densidad de aspecto algodonoso, áreas de atenuación en vidrio esmerilado, áreas de consolidación, y en este contexto nosotros vamos a pensar que este parénquima pulmonar tiene algún tipo de lesión postraumática. Eso vamos a dejarlo para otro video, pero las lesiones postraumáticas pueden ser contusiones, laceraciones o hematomas pulmonares, y cada uno se va a diferenciar por características tomográficas, más que nada puntuales. Por radiografía convencional no es fácil discriminar entre una contusión y una laceración, salvo que veamos niveles hidroaéreos, otros hallazgos. Y por último, que este detalle se puede pasar en este contexto, pero este paciente, por lo menos en nuestra institución, va a ir a hacerse una angiotomografía computada, porque fue un traumatismo de alto impacto y lo primero que queremos descartar es que no tenga lesiones vasculares. Es esta semiluna de aire que rodea el callado aórtico, no sé si pueden verla. Eso es uno de los tantos signos radiográficos de neumomediastino. Acá les hice una pequeña ilustración para delimitar estos hallazgos que les comentaba.
el flail chest o el tórax inestable, que está dado por la fractura de 3 o más costillas contiguas en 2 o más puntos. El enfisema subcutáneo, que se ve en las partes blandas inferiores del cuello y en la pared torácica lateral izquierda. Este enfisema subcutáneo intramuscular, que genera la morfología de hoja de ginkgo. El aumento de la atenuación del parénquima pulmonar y esta semiluna de aire que rodea el callado aórtico, signo característico del neumomediastino. Al paciente le hacemos una angiotomografía computada en donde descartamos lesiones vasculares y confirmamos todos estos hallazgos que mencionamos en la radiografía. No pude cargarlo a radiopedia. El paciente se interna y 2 días después se le hace una radiografía de tórax control y esta es nuestra radiografía. Y fíjense que cambia muchísimo la imagen. Se reabsorbió bastante el enfisema subcutáneo que veíamos anteriormente, pero ahora la opacidad de la base del hemitórax izquierdo aumentó muchísimo y fíjense que tiene características distintas. Ya no estamos hablando de opacidades alveolares, sino que es una radioopacidad más homogénea y la característica importante de esto es que tiene una concavidad superior, ¿sí? Que esto es un signo característico de derrame pleural o en este caso puede ser sugestivo de hemotórax. Es difícil, casi imposible les diría, hacer la distinción entre derrame pleural y hemotórax por radiografía, por lo que este paciente se realizó una tomografía computada, en este caso sin contraste porque ya habíamos descartado patología vascular. Esta es la tomografía computada en ventana de parénquima pulmonar. Fíjense que esta ventana nos permite analizar todo lo que tenga que ver con la distribución del aire, obviamente el parénquima pulmonar, pero también en este caso la localización anormal del aire en el tejido cerebral subcutáneo, en las partes blandas, en el espesor de los músculos. Acá estamos viendo eso que mencionábamos en la radiografía como signo de la hoja de ginkgo, que es como el aire diseca las fibras musculares del pectoral mayor. Vemos como el aire también diseca las partes blandas de la pared torácica lateral, fíjese acá en el tejido cerebral subcutáneo. Y tenemos este derrame pleural, en principio, moderado, que genera una atelectasia total del lóbulo inferior izquierdo. Vemos además aire también disecando la grasa mediastinal, como signo de neumomediastino, y un laminar neumotórax contralateral del lado derecho. Lo cambiamos a ventana de mediastino, ventana de partes blandas, que nos va a permitir hacer un análisis mucho mejor de este derrame, ¿sí? Y fíjense que lo primero que vemos es que la atenuación del derrame es similar a la atenuación de los vasos sanguíneos. Eso nos habla de una atenuación mayor a la densidad del líquido, que está alrededor de las 10 unidades Hounsfield. Este derrame tenía una densidad de 40 unidades Hounsfield, por eso nos permite hablar que este paciente tenía un hemotórax. ¿Sí? El hemotórax se da por la colección de sangre y otros líquidos dentro de la cavidad pleural y puede presentarse en pacientes que han sufrido trauma en un segundo tiempo. Como nuestro paciente al inicio no tenía hemotórax, posteriormente, 2 días después del traumatismo, se manifiesta con estos hallazgos radiológicos. Como les decía, es bastante habitual, más que nada cuando el paciente tiene fracturas costales posteriores o desplazadas, que el hemotórax se presenta en una segunda instancia. Es clave hacer el diagnóstico porque esto requiere de una colocación de un tubo de aislamiento pleural para hacer drenaje, porque puede curar con secuela, puede generar fibrotórax, pulmón atrapado. Acá les muestro un gráfico en donde se ve el hemotórax de nuestro paciente. Fíjense que tenemos la colección hemática en la cavidad extrapleural con esta concavidad superior, si no está loculado, si este hemotórax no está loculado. Esta es una morfología bastante típica. Tenemos el trazo de fractura costal y un hallazgo muy importante es que ustedes saben que hay grasa por fuera de la pleura parietal, entre la pared torácica y la pleura parietal, y donde esté esa grasa va a ser un signo muy importante porque es clave hacer diagnóstico diferencial entre hemotórax y hematoma extrapleural. En este caso, nuestro paciente que tiene un hemotórax, la grasa va a estar por fuera de esa colección hemática
y esto es lo que está representado con el gráfico de la derecha, mientras que en este otro caso, también un paciente con un traumatismo cerrado de tórax y una fractura costal, la colección hemática se produjo entre la pared costal y la pleura parietal. Esto es un hematoma extrapleural y el signo radiológico por tomografía, que va a ser clave para hacer el diagnóstico diferencial, va a ser dónde se ubica la grasa extrapleural, ¿sí? Fíjense que acá lo que genera el hematoma extrapleural es un desplazamiento hacia medial, hacia el interior de la cavidad torácica, y esto es muy importante porque los tratamientos de cada una de las entidades van a ser distintas. Espero que les haya servido. Lo que necesiten, manden en comentarios y estamos en contacto. Hasta la próxima.